Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hoy queremos comenzar con una mirada honesta a la realidad que nos rodea. Un mundo que muchas veces parece estar marcado por la aflicción, el dolor y la incertidumbre. Vivimos tiempos en los que las noticias nos abruman, las cargas personales se sienten más pesadas y las respuestas parecen escasas. Pero en medio de todo esto hay una verdad que permanece. No estamos en soledad. La fe no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos ofrece una esperanza que trasciende las circunstancias. Este episodio no busca negar el sufrimiento, sino reconocerlo con valentía y desde ahí abrir un espacio para la esperanza, la reflexión y el consuelo. Porque incluso en los momentos más oscuros hay una luz que no se apaga, y esa luz, para quienes creemos, tiene un nombre y una promesa, que el amor de Dios sigue obrando incluso cuando no lo vemos con claridad. Así que te invito a quedarte, a escuchar con el corazón abierto y a permitir que esta conversación sea un bálsamo para tu alma. Entonces, sin más ni más, comenzamos. La aflicción es una realidad que atraviesa la historia humana como un hilo invisible pero constante. No distingue edad, cultura ni condición social. Todos, en algún momento, enfrentamos el dolor, la pérdida o la incertidumbre. Y aunque muchas veces quisiéramos evitarlo, el sufrimiento se convierte en un maestro silencioso que nos confronta con lo más profundo de nuestro ser. Actualmente vivimos donde la aflicción parece tocar cada rincón de la existencia humana, desde las guerras hasta las enfermedades, desde la soledad hasta la pérdida. El dolor se ha convertido en un lenguaje común, pero no es un lenguaje sin respuesta. La fe cristiana no ignora el sufrimiento, sino que lo enfrenta con esperanza. En medio del caos, Dios no está ausente. Él camina con nosotros incluso cuando no lo sentimos. En el libro de Salmos, número 34, versículo 19, se nos recuerda: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. La aflicción no discrimina. Toca al rico, al pobre, al joven y también al anciano, al creyente y al que duda. Pero para el cristiano, el sufrimiento tiene un propósito más allá del dolor. Es una oportunidad para crecer, para confiar y para mirar más allá de lo visible. Dios no permite el sufrimiento sin razón. Aunque no siempre entendamos el por qué, podemos confiar en el quién. En el Salmo 23, versículo 24, se nos recuerda: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En medio de la aflicción, el alma se vuelve más sensible. Las preguntas que antes ignorábamos se hacen presentes. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Hay sentido en el dolor? ¿Dónde está Dios cuando todo parece derrumbarse? Estas preguntas no son señal de debilidad, sino de una búsqueda genuina por comprender lo que nos supera. Jesús mismo no fue ajeno al sufrimiento. Él lloró, fue traicionado, rechazado y crucificado. Nuestro Salvador conoce el dolor desde dentro. Por eso, cuando sufrimos, no lo hacemos en soledad. Él está presente no como un espectador, sino como un compañero de camino. Su cruz nos recuerda que el dolor no es el final.
En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, se nos recuerda: varón de dolores, experimentado en quebranto. En momentos de aflicción, es natural que nos preguntemos: ¿dónde está Dios? Esta pregunta no es señal de debilidad, sino de humanidad. Incluso los salmistas clamaron con angustia, pero en medio de la duda, la fe puede florecer. Dios no se ofende por nuestras preguntas. Él las recibe con amor y nos responde con consuelo. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 2, nos menciona: clamé al Señor en mi angustia y Él me respondió. El mundo nos ofrece muchas respuestas superficiales, distracciones, promesas vacías, tentaciones, soluciones temporales, pero el corazón humano necesita algo más profundo, necesita consuelo verdadero, esperanza duradera y una razón para seguir adelante cuando todo parece perdido. Y es ahí donde la fe se convierte en un refugio. La aflicción puede ser una escuela del alma, nos enseña a depender menos de nosotros y más de Dios. Nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos gracia, comunidad y esperanza. En el quebranto, el dolor se vuelve más sensible a la voz de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4, se nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando el dolor golpea, muchas veces lo hace sin previo aviso. Nos deja sin palabras, sin fuerzas y sin dirección. Pero en esos momentos, el silencio puede ser sagrado. Dios habla en el susurro, en la quietud y en el llanto que nadie ve. Él no necesita grandes gestos para consolar, porque su presencia basta. En el libro de Salmos, número 46, versículo 10, se nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La aflicción nos desnuda, nos quita las máscaras, nos muestra nuestras fragilidades y nos obliga a reconocer que no tenemos el control. Y aunque eso puede ser aterrador, también es liberador, porque en esa vulnerabilidad podemos abrirnos a la gracia, a la compasión y al amor que no exige perfección. La aflicción puede hacernos sentir que hemos sido olvidados, pero la palabra nos recuerda que Dios nunca abandona a los suyos. Aunque el mundo nos dé la espalda, Él permanece fiel. Su amor no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter eterno. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, se nos promete: no te dejaré ni te desampararé. En medio del sufrimiento, el enemigo susurra mentiras. Dios no te ama, esto es tu culpa, no hay salida, es lo que mereces. Pero la verdad de Dios es más fuerte que cualquier mentira. Él nos llama hijos, nos cubre con su gracia y nos sostiene con su poder. En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Muchas veces el dolor nos lleva a aislarnos. Sentimos que nadie puede entender lo que estamos viviendo, pero la verdad es que no estamos en soledad. Hay otras personas que han caminado por senderos similares, que han llorado lágrimas parecidas y que han encontrado luz en medio de la oscuridad. Las personas que nos rodean pueden convertirse en medicina del alma, y la aflicción también puede ser una oportunidad para redescubrir la oración, no como una fórmula, sino como un diálogo sincero. En el dolor, nuestras palabras se vuelven más auténticas, más crudas y más reales. Dios escucha cada una, incluso las que solo se dicen con lágrimas. En el libro de Salmos, número 18, versículo 6, se nos menciona: en mi angustia invoqué al Señor, y Él oyó mi voz.
El sufrimiento también puede unirnos, nos recuerda que todos somos vulnerables y que todos necesitamos consuelo. En comunidad, el dolor se comparte, se aligera y se transforma. Las personas que nos rodean pueden ayudar a aliviar la aflicción, porque entonces nos damos cuenta que no necesitamos sufrir en soledad. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos dice: llevad los unos las cargas de los otros. La aflicción puede ser una oportunidad para redescubrir la oración de forma honesta, no como una fórmula, sino como un diálogo sincero. En el quebranto, nuestras palabras se vuelven más auténticas. A veces no hay palabras, solo suspiros o lágrimas, y aún así, ese clamor silencioso es escuchado por el corazón de Dios. Otras veces, la aflicción nos lleva a cuestionar nuestra fe, pero la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en medio de ellas. Dios no exige perfección, sino entrega. Él honra el corazón que, aunque herido, sigue creyendo. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 36, se nos menciona: no temas, cree solamente. El dolor puede hacernos sentir que el tiempo se detiene, pero Dios sigue obrando incluso cuando no lo vemos. Su obra es silenciosa, profunda y transformadora. Él está preparando algo nuevo, incluso en medio del quebranto. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, se nos menciona: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. El sufrimiento puede hacernos más compasivas y más compasivos. Al conocer el dolor, aprendemos a mirar con ternura a quienes también sufren. Dejamos de juzgar, de exigir y de comparar, y entonces comenzamos a acompañar, a consolar y a servir. La aflicción humana nos humaniza, nos acerca y nos transforma, y esa misma aflicción puede ser una invitación a mirar hacia el cielo, no como una evasión, sino como una esperanza real. Esta vida no es el final, hay una eternidad prometida donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. En el sufrimiento aprendemos a valorar lo esencial. Las cosas materiales pierden su brillo y lo eterno cobra sentido. La fe, el amor, la paz interior se vuelven tesoros invaluables. Dios nos enseña a vivir con propósito, incluso en medio del dolor. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, se nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. En medio del dolor es fácil perder la perspectiva. Sentimos que todo se ha detenido y que no hay salida, pero el tiempo sigue su curso y con él la posibilidad de renovación. La aflicción no es eterna, tiene un ciclo, un proceso, y aunque no lo veamos, algo nuevo puede estar gestándose en lo profundo. La aflicción puede ser una herramienta de purificación, no porque Dios disfrute nuestro dolor, sino porque lo usa para moldearnos. Como el oro en el fuego, nuestra fe se refina, y lo que queda es más fuerte, más puro y más firme. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, se nos recuerda: para que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Dios no siempre quita el sufrimiento de inmediato, pero siempre ofrece su presencia, y su presencia lo cambia todo. No elimina el dolor, pero lo transforma. Nos da paz en medio de la tormenta, luz en medio de la oscuridad. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14, se nos asegura: mi presencia irá contigo y te daré descanso.
La fe no elimina el sufrimiento, pero lo ilumina. Nos da una mirada distinta, una esperanza que no depende de las circunstancias. Nos recuerda que hay un propósito mayor y que no estamos en el abandono, que incluso en el silencio Dios sigue obrando. La fe es la lámpara que nos guía en la noche. La aflicción puede hacernos más compasivos, porque al conocer el dolor aprendemos a consolar. Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a quienes nos rodean. El sufrimiento no es solo personal, puede convertirse en ministerio. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, se nos menciona el Dios de toda consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En medio del dolor podemos encontrar propósito. No siempre lo vemos al principio, pero Dios está escribiendo una historia más grande. Nuestra aflicción puede ser parte de su plan redentor. Nada se desperdicia en sus manos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos menciona: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Claro que a veces la aflicción nos lleva a rendirnos, pero no a rendirnos en desesperación, sino en entrega. Soltar el control, dejar de luchar contra lo inevitable, abrir las manos y decir: aquí estoy. Esa rendición no es derrota, es confianza, es reconocer que no estamos en soledad en la batalla. El sufrimiento puede ser una oportunidad para rendición, para soltar el control y para confiar plenamente. Dios no nos pide que entendamos todo, sino que nos entreguemos, y en esa entrega encontramos descanso. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El dolor puede llegar a ser largo, persistente y agotador, pero también puede ser el inicio de una transformación profunda. Como la semilla que muere para dar fruto, el alma que atraviesa la aflicción puede florecer de maneras inesperadas, no porque el sufrimiento sea bueno, sino porque Dios puede sacar bien del mal. La aflicción puede ser larga, pero no es eterna. Hay temporadas de dolor, pero también de restauración. Dios promete que después del quebranto viene la sanidad. Él es experto en hacer todas las cosas nuevas. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, se nos ofrece: después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La aflicción nos invita a mirar hacia adentro, a revisar nuestras prioridades, nuestros afectos y nuestras creencias. Nos confronta con lo que realmente importa. Y muchas veces descubrimos que lo esencial no es lo que pensábamos, que la paz, el amor, la fe son más valiosos que cualquier éxito externo. En el sufrimiento aprendemos a depender del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, nuestro guía y nuestra fuerza. No estamos en soledad y tenemos un ayudador que intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos menciona: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahí en el dolor aprendemos a esperar, no con ansiedad, sino con esperanza. La espera se convierte en un acto de fe, en una declaración silenciosa de que algo mejor vendrá. Y mientras esperamos, podemos crecer, aprender y sanar. La espera no es pasiva, es activa y es transformadora. La aflicción puede hacernos más humildes. Nos recuerda
que no lo sabemos todo y que no lo controlamos todo. Y en esa humildad Dios se acerca. Él da gracia a los humildes y los levanta en su tiempo perfecto. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, se nos pide: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La aflicción puede ser una puerta hacia lo eterno. Nos recuerda que esta vida es pasajera y que hay algo más allá, no como una evasión, sino como una promesa. El sufrimiento nos hace anhelar lo que no se corrompe, lo que no se pierde y lo que permanece. Nos conecta automáticamente con lo trascendente. El dolor puede hacernos sentir más agradecidos, no por el sufrimiento en sí, sino por la fidelidad de Dios en medio de él. Cada día que sobrevivimos, cada momento de paz, cada gesto de amor es motivo de gratitud. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos pide: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En medio del quebranto, el amor se vuelve más visible, el amor que consuela, que acompaña y que sostiene, el amor que no juzga, que no exige y que simplemente está. Ese amor puede venir de una palabra, de un abrazo o de una presencia silenciosa, y ese amor es reflejo del amor divino. La aflicción puede ser una oportunidad para testimonio. Cuando otros ven nuestra fe en medio del dolor, se preguntan por la fuente de nuestra esperanza, y ahí podemos compartir el amor de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, se nos solicita: estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia. La aflicción no es el final, es parte del camino, pero no define el destino. Podemos atravesarla, aprender de ella y salir fortalecidos, no ilesos, pero sí renovados, con cicatrices que cuentan historias de superación, de fe y de esperanza, historias que pueden inspirar a otros. La aflicción nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar, sino que somos peregrinos, caminando hacia una patria celestial. Y mientras caminamos, lo hacemos con la certeza de que Dios va delante de nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 14, se nos dice: no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Hoy, si estás atravesando una temporada de aflicción, recuerda que no estás en soledad, que tu dolor importa, que tu proceso es válido y que tu historia tiene valor. Aunque no lo veas ahora, hay luz al final del túnel, hay consuelo, hay propósito, hay esperanza. Y esa esperanza nunca será avergonzada. Hoy hemos recorrido juntos un camino difícil pero necesario, el de mirar de frente la aflicción que habita en nuestro mundo y muchas veces también en nuestro interior. No es fácil hablar del dolor, de las pérdidas, de las heridas que no siempre se ven, pero es precisamente en ese terreno quebrado donde la fe puede echar raíces más profundas. La aflicción no es un signo de debilidad ni una señal de abandono. Es parte de la experiencia humana y también una oportunidad para descubrir lo que realmente sostiene nuestra vida. En medio del sufrimiento podemos encontrar una fuerza que no viene de nosotros mismos, una paz que no depende de las circunstancias y una esperanza que no se apaga. Si hoy estás atravesando un momento difícil, quiero recordarte algo importante. No vas en soledad. Hay un propósito más grande que tal vez aún no comprendes, pero que está en marcha. Hay personas que te aman, aunque a veces no lo digan con palabras, y hay una presencia divina que te acompaña incluso en el silencio. Gracias por abrir tu corazón,
por escuchar y por permitirte sentir. Que esta reflexión no sea solo un cierre, sino el inicio de un proceso de sanación, de búsqueda y de renovación. Que encuentres consuelo en lo simple, fortaleza en lo invisible y esperanza en lo eterno. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con el corazón cargado por el dolor que vemos y sentimos en el mundo. Las guerras, las injusticias, las enfermedades, la soledad. Todo parece gritar que algo está roto, y en medio de ese clamor buscamos tu voz, tu consuelo y tu presencia. Sabemos que no prometiste una vida sin sufrimiento, pero sí una compañía que nunca falla. Por eso en este momento te pedimos que nos sostengas, que seas abrigo para el que no tiene refugio, luz para el que camina en oscuridad, paz para el que vive en tormenta. Te pedimos por los que lloran en silencio, por los que han perdido la esperanza, por los que ya no tienen fuerzas para seguir. Que tu amor los envuelva, que tu misericordia los levante y que tu ternura los sane. Ayúdanos, Señor, a no cerrar los ojos ante el dolor ajeno, que nuestra fe no sea indiferente, que nuestro corazón no se endurezca. Enséñanos a ser instrumentos de tu consuelo, manos que ayudan, palabras que sanan, pero sobre todo, presencia que acompaña. Y cuando la aflicción toque nuestra propia vida, recuérdanos que no estamos en soledad, que tú caminas con nosotros, que cada lágrima es vista por ti, que cada suspiro es escuchado, que incluso en el quebranto hay propósito, hay esperanza, hay redención. Gracias por ser Dios en medio del caos. Gracias por no abandonarnos. Gracias por transformar el dolor en semilla de vida. En ti confiamos, en ti descansamos, en ti esperamos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.